Hola. Tuve un problemita con la pantalla, pero por lo menos la vamos a poner ahí en el navegador. Ojalá que puedan ver todo el contenido de la diapositiva. Bueno, no puedo ver a nadie. Cuando hagan preguntas, si pueden levantar la mano también. Me gustaría saber, solo por curiosidad, si el año pasado alguien, por esas cosas de la vida, pudo ver una charla que hice en la versión online de la PyCon. ¿Podría levantar la mano si la vieron? Perfecto. Porque es una copia de las... No es una copia, no se preocupen. Intenté hacer un poco de cosas nuevas. Bueno, primero que todo, si no me conocen, me llamo Cristian. Yo actualmente también tuve la suerte de ayudar con el equipo de organización y organizar una conferencia y hacer una charla es una mala idea, no se lo recomiendo a nadie, porque hasta hace poco ya estaba terminando las slides. Me pueden encontrar en las redes con ese tag. Actualmente trabajo en The Qt Company, quizás alguno de ustedes conoce Qt o Qt, como quieran llamarle. Y bueno, pero la charla no es sobre mí, ahí pueden encontrar más información, es sobre, aprendamos un poquito más de cómo funciona Python dentro. Primero que todo, ¿quién conoce esa imagen? ¿A quién le das como, mira, sí, yo sé que eso, levantemos las manos? Esta va a ser una charla bien dinámica, porque si no nos vamos a morir de hambre. Perfecto, mucho más. A muchas personas quizás acá le pasa de que cuando eran pequeños, o quizás no tan pequeños, tuvieron algún juguete, algo, y querían saber cómo funcionaba. No sé si les pasó. Pero a mí me pasó y bueno, rompí un par de cosas cuando pequeño y me di cuenta que ese tipo de curiosidad siempre la iba aplicando en diferentes áreas. Entonces este motorcito para mí es importante porque claro, es justamente saber cómo funcionan las cosas por dentro, sin siquiera saber. O sea, yo cuando abrí eso y vi ese motorcito que funcionaba con una batería, no tenía idea qué era. Y cuando terminé de estudiar y ingresé a estudiar, a trabajar a Qt, me encontré con la API de C de Python. ¿Quién de acá conoce y ha usado la API de C de Python? Muy bien, perfecto, porque ahora van a poder aprender un poquito más de ella. Y no tenía idea cómo era. Y principalmente a mí se me da muy mal comprarme libros. O sea, me puedo comprar libros, pero no los leo. Tengo marcadores en los navegadores llenos de, cómo aprender tal cosa, nuevo lenguaje de programación. Nunca los leo. Y la única forma que se me da bien, por lo menos, empezar en cosas es empezar a romper cosas. Si borro esto, ¿qué pasa? Si cambio acá, ¿qué pasa? Y no lo recomiendo porque, bueno, por algo hay libros y tutoriales, pero si les gusta ese acercamiento, lo pueden probar. Una de las cosas que me llamó la atención es saber de dónde venía Python. ¿Alguien conoce cómo se llama este lenguaje de programación? La persona entusiasta de ahí arriba no puede responder. ¿No? Bueno, ese lenguaje de programación se llama ABC y es un lenguaje, uno de los cuales, por ejemplo, Python está inspirado. Si pueden ver el código con su conocimiento de Python, pueden entender un poco más o menos lo que está ahí. Porque claro, yo no tenía idea de dónde venía Python cuando lo empecé a utilizar. Yo venía como de Bash, de Perl, y era, ¿de dónde viene Python? Y me llamó la atención, bueno, creo que, no sé si todavía se podrá compilar esto, pero me llamó la atención y fue un lenguaje que, bueno, si se dan cuenta, es casi Python. Pero cuando hablamos de Python, siempre me pasa, ¿quién me puede decir cuál de esas terminales es el Python que están utilizando ustedes en sus ordenadores, por ejemplo, ahora o en la conferencia? ¿Cuál de todos es Python? Pueden ser todos, puede ser ninguno. Es todo igual, ¿no? Pero si se dan cuenta, cada uno de esos son diferentes implementaciones de Python. Python como sí, bueno, tenemos un lenguaje, pero que lo pueden implementar. Tienen, por ejemplo, gente de microcontroladores, MicroPython, que es una versión mucho más disminuida, PyPy, que está Python escrito en Python, Jython en Java, bueno, tienen también una versión en Rust, Piston también una muy nueva, y el último es el Python que espero que todos ustedes conozcan. Vanilla Python, implementación estándar, como quieran llamarlo. Entonces, no quiero aburrirles con la estructura y mucha teoría que tenemos que ver acá, pero si se van al repositorio principal, hay un par de directorios que ustedes podrían empezar a mirar que les pueden llamar la atención. Bueno, documentación, eso es fácil. Include, todo lo que son los archivos de cabecera del intérprete, la gramática, todo lo que es la biblioteca estándar de Python, en Python, la biblioteca estándar de Python, en C, y los built-in type o tipos incorporados, no sé si se traduce bien así, que tiene Python. Las listas, diccionario, string, todo lo que ustedes quieran. Bueno, y obviamente Python está todo lo que es el runtime de eso. Entonces, ¿cómo se construye Python desde cero? Había una charla, alguien que estaba hablando, no me acuerdo, creo que fue en un open space que dijeron que era más complicado. Son 3 pasos. Clonan el repo, se van, pueden configurarlo ahí mismo dentro de lo compilan,
lo ejecutan y ya, tienen su propio Python. Bueno, no han modificado nada, pero tienen la última versión del repositorio. Entonces, partimos esta charla, bueno, llevan 5 minutos, pero partimos esta charla pensando, ¿qué pasa ahí? Entre que yo escribo Python main.py y se imprime la monto, ¿cierto? Entonces vamos a ello. Vamos a poner acá la terminal. De hecho, lo tenía acá, lo voy a mover. De seguro, ¿pueden leer bien, cierto? ¿Sí? Bueno. Entonces, ¿qué pasa ahí? Un truquito que si no saben... ¿Quién de acá sabe C o C++? O sea, yo venía a enseñarles C. Bueno, si me dan 5 minutos voy a modificar las slides. No, lo vamos a devolver igual. Entonces, vamos, por ejemplo, una manera fácil, confíen en mí, obviamente, es que si nosotros ejecutamos un Python con GDB, piensen en GDB, una herramienta mágica para ver cosas adentro. Vamos adentro y vamos a poder decir, yo sé que hay una función, vamos a hacer un break que se llama built-in print. Y mira, encontró algo, ¿vale? Entonces vamos a ejecutar Python, un Python nada fuera de lo normal, y vamos a imprimir, hola. ¡Pum! Y llegó a un lugar extraño. Entonces yo con la L, de seguro hay millones de formas de hacer esto, pero con la L puedo ir listando el contenido de eso y veo que empiezan a salir un montón de cosas raras. Si no saben nada de C, no se preocupen, en esta charla lo van a aprender. Les mienten si les dicen que necesitan un semestre o algo así. Y hay un montón de cosas que, para mí, si yo no tuviera un conocimiento de C, no tienen sentido de nada. Así que vamos a intentar dar un pasito atrás. De hecho, como a mucha gente que sabe C, me gustaría saber primero cuál es el nivel de Python que tenemos acá en la audiencia. ¿Alguien me puede decir si tengo una lista, cómo agregar un elemento a una lista? ¿Con append? ¿Escucha por ahí? Muy bien. Sí, esa es la respuesta. ¿Alguien me puede decir cómo agregar 2 veces un elemento a una lista? 2 veces, dijeron por ahí. Muy bien. Parece que tenemos una persona. A ver, vamos a hacer esto de nuevo con otro número, ¿no? Porque si no... ¿Alguien sabe cómo agregar un elemento en una lista al comienzo, pero sin utilizar la función insert? ¿Saben C? ¿No saben lo más básico de Python? Bueno, tienen que escribir apenas al revés. Bueno, vamos a bajar entonces un poco el nivel de la charla, así que no están al tanto de esas operaciones básicas de lista que todas las personas deberían saber. Pero bueno, vamos entonces a la diapositiva. Volvemos. Entonces, teoría. Lo siento mucho. Yo no quería hacer esta parte, me la iba a saltar, de hecho, pero bueno. ¿Qué pasa desde que vamos desde el print hasta tenemos el resultado? Hay 5 pasos, bueno, hay muchos detalles en cada uno de estos. Esta charla podrían ser varias charlas, pero vamos a hacer todo lo posible. El primero, podemos hacer la decodificación, pasar los bytes a texto. Ustedes deben estar familiarizados con, por ejemplo, ese tipo de comentarios que a veces están en los códigos. Hay un par de PEPs que la definen. En teoría ahora están todos en UTF-8, así que no debería haber ningún problema. Primer paso, ok. Segundo, sacar el texto y convertirlo en palabras. Hay un módulo que se llama Tokenize, ustedes lo pueden ejecutar con su línea simple de Python. ¿Y qué le retorna? Le dice, mira, hay un nombre, hay una operación, un número, otra operación, un número. Vamos entendiendo un poco lo que es la línea. Texto a palabra, ahí tienen más información. Tercero, el parsing, con lo que es palabras a semánticas. Y aquí viene una cosa súper interesante, que es la gramática. Hace poco cambió la gramática, no voy a entrar en gramática porque eso también podría ser una charla aparte. Pueden mirar los enlaces ahí. Las diapositivas van a estar después online, no se preocupen en copiar los códigos ni nada. Se ven algo así, por ejemplo, para las cosas de import, son cosas bien raras, con pipe. La gente que escribe la gramática debe tener mucho tiempo libre, pienso yo. Y ahí hay un par de links y cosas por el estilo. El Abstract Syntax Tree. Si hay gente que sabe C, quizás saben un poquito de esto. ¿Cómo es la estructura de esta semántica? Bueno, basada en Zephyr ASDL, bueno, tenemos un módulo AST, muy fácil, ustedes importan AST, parsean algo y les da un output que tiene como dónde están los módulos y todo. Si no les queda claro qué es un Abstract Syntax Tree, dibujito. ¿Qué va primero en este caso? La multiplicación, después la suma, ¿cierto? Entonces, este tipo de árbol, ¿qué te dice? Primero 5 por 8, después el resultado más 2 y vamos teniendo el resultado. ¿Vale? Hasta ahí vamos bien, espero. Y el último, uno de los más interesantes, es la compilación final. Es decir, tenemos una función y vamos a compilar esto para que Python lo entienda con su máquina virtual.
Pueden imaginarse como instrucciones allá, la gente que sabe C debe estar muy familiarizada con tipos de instrucciones así. Pueden ver que esa función lo que hace primero es cargar una constante, guardarla en una variable A, y así, así, así. Y hay una operación al final, por ejemplo, que hace poco cambió, que antes era binary add, ahora es binary op, con la opción del más. Y eso. Y ahí pueden encontrar la información. Entonces ahora todos ustedes están diciendo por qué viene esta charla. Si esto lo podría haber leído más adelante, ¿cierto? Pero no se preocupen. Ahora sí vamos a empezar a hacer algo más interesante. Entonces, ¿qué es lo que yo había pensado? El estado actual de Python, de toda la gente que estamos acá, por lo general hispanoparlante, bueno, ya sabemos cómo funciona. Obviamente ya aprendieron ya los 5 pasos de memoria. Tenemos comunidades de Python gigantescas. Pienso que si las sumamos todas, siempre yo he pensado que eso es mucho más grande incluso que la comunidad de Estados Unidos. Tenemos la traducción de la documentación oficial. Si alguien se anima a unirse, pueden entrar ahí, abajo del equipo. Ahí, de hecho, lo de acá son todos los nombres de las personas que han contribuido. O sea, cuando encuentran algo mal traducido, quizás es nuestra culpa, pero si encuentran algo bien traducido, también es nuestra culpa. Es súper interesante y bonita esta experiencia. Pueden encontrar páginas escritas en chileno, en argentino, en español de España, pero por lo menos van a tener consistencia por página. Así que, paciencia. Así que si quieren sumar, a la que aparezca 3.11 en los servidores oficiales, nos volcamos todo y empezamos a traducir. Y siempre necesitamos manos. Hay mucha gente que comenzó esto sin ni siquiera saber usar Git. Y empezaron a contribuir en CPython. ¿Cuánta gente acá ha contribuido a CPython? ¿Ven? Y con traducciones hubiéramos tenido todas las manos arriba. Pero bueno, eso es otro tema. Entonces, ¿qué más falta? Entonces, me puse a mirar la última versión del repositorio, como les decía. Y me empecé a dar cuenta de que no sé si hubiera un problema, después les voy a preguntar que Pablo tiene una charla más adelante si tuviera un problema de privacidad, y tienen una rama que se llama 4.0. Y dije, ¿qué hay dentro de la 4.0? Entonces hay un montón de cosas dentro que vamos a mirar, pero la primera y la más interesante que me di cuenta, que hay una función que se llama Hablemos Python. Entonces, parece que todo está bien, no hay ningún problema con eso. Y imaginémonos, nosotros cuando aprendemos a programar tenemos que aprender inglés. Si nosotros no tuviéramos que aprender inglés, ¿cómo sería Python? Bueno, empecemos por lo básico. Si yo quiero ver si un elemento está, por ejemplo, en esta lista, ¿qué utilizaríamos? Aquí, en, ¿cierto? Bien. Si no está en esa lista, que no en tanto, ¿cierto? Todo bien. Algo muy que me costó a mí mucho cuando empecé a programar lo que son los bucles, ¿cierto? Entonces, si yo quiero hacer un bucle simple, puedo decir que mientras A sea mayor que 0, imprime A y A menor que 1. ¿Saben por qué no funcionó? Porque el español es difícil y es imprimir. Ya lo tienen. Vale, entonces, ¿qué es una de las cosas que a mí me gustan de Python? Los bucles for. Entonces, nosotros tenemos para i en rango de 10, imprimir y fácil, ¿no? Entonces, obviamente yo no les quiero, yo sé que ustedes deben saber mucho más de Python incluso que yo. Si queremos saber si un número es par, nosotros decimos imprimir y es par. ¡Pup! Y ya está en 4.0. Así que solamente nos va a tocar esperar a la 4.0 y vamos a tener la posibilidad de tener el lenguaje totalmente en español y sin tener que preocuparnos absolutamente de nada. Entonces, motivación, meterse al repositorio de Python, hacer eso. Entonces ustedes van ahora a empezar a decir, ¿qué acaba de pasar? Por si se dieron cuenta, o sea, este era un Python normal, no hay ningún problema con ello. Entonces necesitamos saber un poquito de C. Aquí la gente de C tiene permiso para poder quedarse dormida. Vamos a empezar. Esto es muy importante para la gente que no sabe nada de C. Si le dijeron que C era difícil, les mintieron. Vamos a empezar. Un comentario. Uy, lo siento mucho, quizás se va a ver muy pequeño, espero que después con las slides van a poder ver. Un módulo en el equivalente,
Queremos definir una función. Mira, acá tenemos que poner el tipo de inmediato en vez de def. Queremos hacer el main. A alguna persona le gusta hacer el main. Deberían hacer un main. Un string, un número entero, un flotante, una suma, imprimir, salud, y todo eso. Se ve complicado, ¿no? Algunos de ustedes van a decir, no, esa cosa es muy rara. Ya, pero muchas personas ahora estamos abocando para que la gente empiece a utilizar type hints, ¿cierto? Entonces, yo lo sumo type hints. ¿Realmente me van a decir que eso es tan distinto? ¿Es tan difícil ser? Yo sé que hay muchas cosas, detalles que hay en C que van a ser lo más complicado, pero también hay detalles en Python que pueden ser complicados, ¿cierto? ¿Sí? Ahora, las personas que saben Python, lenguaje fácil, no se preocupen, mira. ¿Qué me puede decir que hace ese código? Tú no puedes decir porque tú sabes esta charla. Pero si Python es sencillo, esto es código válido de Python. Bueno, una fácil. ¿Qué hace ese código en Python? Pero si es Python, aquí no estamos hablando de C, ni cosas raras de memoria. Ustedes abren ahora sus terminales, si alguien tiene eso, ponen a n dar un valor, escriben ese número y van a pasar que hace algo. Entonces, durante el primer inicio, cuando estábamos haciendo esta cosa rara de GDB, aparecieron cosas de PyObject. PyObject es esencialísimo para si quieren intentar entender por qué todo en el código, sino que van a ver PyObjects por todos lados. Entonces, ¿qué es esto que se llama PyObject? Es una estructura muy sencilla. Una estructura pueden verlo como una clase. 3 elementos. Yo cuando vi esta definición dije, ¿y cómo pasa toda la magia dentro? Me di cuenta que dentro de esa estructura hay otra estructura. Entonces fui a la definición y dije, voy a ver qué es el contenido de esa estructura. Y ese es el contenido de esa estructura. Y dije, bueno, nunca voy a poder aprender lo que va aquí adentro. Pero lo importante de esto es que no tienen que aprenderse todo de memoria. Se lo pueden imaginar como si esto fuera una caja que solamente la van a llenar con las cosas que ustedes quieren y ya está. Se olvidan de eso. No es una caja especial para números enteros, una caja especial para listas. No. Entonces, si hacemos un pequeño... Yo sé que aquí va a haber un poquito de código, pero ojalá que no se preocupen. Si queremos trabajar con elementos numéricos, vamos a tener ciertas funciones, por ejemplo, en la API de C, PyNumber, o la cual ustedes van a poder verificar, ¿es esto un número? O las operaciones, por ejemplo, están definidas para saber cuándo podemos agregar 2 elementos normales. Lo mismo si tenemos una secuencia, cada secuencia, listas, ustedes pueden definir lo mismo una forma de mirarlo y también cómo obtener un elemento que es el equivalente a eso. Sencillo. No es tan complejo. Si se dan cuenta, hay una lógica que sigue todo eso, por lo menos siempre van a poder tener py, type, underscore, check y van a poder tener el tema. Perfecto. Entonces, otra cosa que me di cuenta en esta nueva versión, la 4.0, es que hay un par de features nuevos. Por ejemplo, vamos a partir con la más obvia, que es una que la han anunciado bastante en varias conferencias. No sé si Pablo la va a mencionar pronto, que es cuando se mejoraron los mensajes de error, cuando ahora tenemos errores, ¿cierto? Yo lo encuentro muy útil, pero no sé, por ejemplo, si dividimos por 0, nosotros tenemos ahora cómo nos va a decir cómo empezar la división por 0. Por cierto, ¿alguien sabe qué error hay cuando 0 se divide por 0 en Python? ¿Es el mismo o es otro? ¿Qué es 0 dividido por 0? ¿Alguien sabe? Pues veamos. Y ahí se dan cuenta que se rompe todo en realidad. Deben ser features, supongo, no sé. Pero otra cosa interesante era el tema de que ahora parece que hay más funciones sobre los strings. A mí personalmente me gusta mucho, es algo que no puedo superar de usar en otro lenguaje, los strings. Y me di cuenta que había una función para poder obtener el audio de los strings. Entonces yo pongo speak. Hola. Y tenemos audio. Pero algo que... Adiós. Bastante incómodo, ¿no? Entonces decía yo, ¿pero qué pasa si nosotros queremos motivar a niños pequeños, por ejemplo, a aprender el abecedario y cosas así? Este tipo de voz, sinceramente, asusta. Y me di cuenta que los strings tenían una función. Yo no sé si es por el tema de la moda, pero bueno. A de alfa, altura, alien. Y yo dije, ¿qué? Empecé. G de guapa.
H de Honduras. Y está ahí, no me di cuenta para nada. Y lo último... Y si ven, no sé, algunos core developers siempre ahí en conferencias les pueden preguntar. Yo creo que son easter eggs de cosas así, porque me di cuenta que por lo menos, si tengo una lista, por ejemplo, y agrego una palabra, y quiero agregar ahora... Ya no soy envidia, soy tu bizcochito. Y no se agrega. Entonces no sé qué tan beneficioso vaya a ser poner esto en producción, yo no sé cómo se va a comportar GitHub Action o lo que sea si empezamos a probar este tipo de features. Escuché a alguien en un Open Space que no había que usar las nuevas features porque eso no se demora mucho en migrar. Yo creo que sí, que hay que esperarse un poco. Hay muchos detalles extras que hay que estudiar para aprender un poquito más cómo funciona CPython. Como siempre, no tienen que saberse todo de memoria, ser personas expertas en el tema para empezar a jugar y hacer este tipo de cosas. Yo sé que quizás ahora, con un par de tonterías, van a tener mucha curiosidad de cómo se hace eso por dentro. Con lo que de verdad les invito luego, pregúntenme, pídanme abajo está pídanme el parche, se los mando y ustedes pueden ver todo eso. No es nada del otro mundo. Todo lo que hice fue literalmente cortar y pegar en diferentes lugares. Dijo, quiero hacer esto, trocito de código, trocito de código. Y a mí, por lo menos, es una de las mejores maneras que me está funcionando para poder aprender. Entonces, otros detalles que son muy importantes que se van a encontrar, hay charlas espectaculares que pueden mirar. Por ejemplo, el primero, el conteo de las referencias. Si ustedes quieren saber más sobre qué determina que un objeto en Python está vivo, ¿cierto? Nosotros tenemos que ver cuántas veces se utiliza uno. Entonces, ese es un tema muy difícil también, si lo quieren mirar. Las funciones que definen, bueno, los macros que definen el aumentar y disminuir referencias de objetos son un poco complicados algunos. Y hay otro, a ver, por ejemplo, deja ver si... no me acuerdo de la función. ¿Cómo era? Si yo escribo por ejemplo... Uy, ahora se van a esperar un chiste y no hay chiste. Por ejemplo, si hago esto y era sit-get ref count, creo. Creo que era así la función. ¿Cuántas referencias cree que tiene A? ¿Cuántas veces se ha usado? 2. Fallaste. Porque hay otro tema, porque claro, si yo estoy usando una función, también se crea una referencia a ese objeto. Entonces, ¿se dan cuenta? Hay cosas que van a ser como, y a veces toma un poquito de dificultad mirarlo. Otro tema que yo pienso que da para conferencias completas, ya lo habíamos comentado con alguien, es el tema del GIL. Han habido muchas charlas sobre por qué es bueno, por qué es malo, antes hacía sentido, no es tan malo después de todo, no, hay que quitarlo, no, hay que cambiarlo. Pongan en YouTube, Python GIL, millones de charlas. Y una última que también da también para una charla completa es, ustedes deben, por ejemplo, acá quien conoce NumPy, Pandas, bueno, TensorFlow, PyTorch, todos estos módulos siempre tienen por debajo, por ejemplo, API en otros lenguajes, pueden ser Fortran, C, C++, que van a estar llamando. La API en C a mí me parece muy sencilla de cómo poder interactuar con eso y que ustedes puedan crear mañana, por ejemplo, sabiendo eso, el siguiente NumPy, Pandas, lo que sea, utilizando ese tipo de lenguaje porque, de verdad, para crear, por ejemplo, en C o C++, un programa que llame código Python son 3 líneas. Se inicializa, se finaliza, se llama el código Python, bueno, hay que hacer un include arriba y ya está. Y nada más. Entonces, a mí por eso intento, ojalá que ahora tengan un poquito más de motivación de mirar el código fuente de Python, que no es nada del otro mundo. De hecho, sin desmerecer, obviamente, el trabajo de todas las personas que están trabajando en ello, pero solamente acercarle y decir, por ejemplo, si yo busco, no sé, una carita triste. Espérense. Hay un montón de partes en el código que hay caritas tristes. Y ¿saben? Entonces, si se dan cuenta, por ejemplo, si pongo todo, mira. Entonces, no digo que el código sea malo, porque el código es espectacular, a todos nos gusta, todos estamos acá. Pero es un proyecto hecho por personas igual que ustedes. No hay ninguna persona encerrada en un lugar así que solamente lanza versiones
Bueno, no sé si la persona que hace los releases está encerrada cuando hace los releases, pero no hay ninguna persona como en compartimento secreto haciendo estas cosas extrañas que nadie entiende. Es personas como cualquiera de las personas que está acá. Y tienen que motivarse a empezar a mirar todo este contenido y ver si así se motivan un poquito de mirar y empezar a ver todo lo que es el core. Entonces, ahora que ya sé que no tienen ninguna duda después de todo el contenido que vieron acá en la charla, solamente decirles que no tengan miedo de empezar a romperlo todo. Muchas gracias. Hola. Enhorabuena, Cristian. Espectacular la charla y seguro que va a haber un montón de preguntas, así que levantad la mano y os llega un micrófono. Si no tienen preguntas, ahora me las pueden encontrar luego quizás en el mesón de registro también, en caso que quieran ir para allá. Si alguien está levantando la mano, no veo nada. ¿Primera persona? Entonces no. Bueno, entonces realmente no quedaron ninguna duda. Ok. ¿Qué te puedo decir yo? Ya hay una. Que no se ve nada, de verdad. O sea, estar aquí es como una pesadilla. Así como luces, así como, se me caen los pantalones. Hola, Cristian. Estás ahí. Cristian, Sí. Primero agradecerte, muy divertida tu charla y muy interesante. Quería preguntarte, bueno, una curiosidad, ¿cuánto tiempo estuviste traduciendo Python al español? Si te soy sincero, lo que más me costó fue entender. Fue literalmente, yo estaba en mi casa y había hecho un par de charlas de CPython, bueno, en las redes, quizás en mi página puedes mirarlas, y dije, ¿se podrá traducir el lenguaje? Y un día, así estuve, creo que fueron toda una tarde, de ver cómo pude usar en vez de in, porque no tenía idea de dónde estaba. Entonces, literalmente empecé a hacer greps dentro de in, entre comillas, simples. Y empecé a mirar todo lo... Porque claro, sabía que estaba la gramática, pero como no me enteraba, no sabía que solamente tenía que cambiar la gramática y luego regenerar todo y compilarlo. De hecho, el código acá, como yo les decía, es literalmente, yo estaba copiando y pegando. Si se van acá a la gramática y vemos, por ejemplo, el para. Yo hice esta línea, la copié abajo y en vez del for statement puse un para statement y empecé a definirlo abajo. Una vez con eso, y aquí ni siquiera volvemos, ni siquiera así se hace. Volví y me di cuenta que había un comando especial que era make regen all no sé qué cosa menos no sé qué, y dije, bueno, lo uso, se regeneraba todo, se generaban los tokens con para, y lo usé, y cuando lo usé dije, tengo que hacer una charla. Y fue de ahí porque modifiqué eso y me di cuenta que era tan fácil, pude hacer la charla. Por ejemplo, estuve hace poco en la PyCon Eslovaquia y modifiqué PyCon al eslovaco, que fue y que fue súper difícil porque los caracteres no los tengo. Entonces tenía que tener en el clipboard así como el carácter para, mira, y aquí se pone el print. Y una idea similar ya la mostré en la PyCon de Estados Unidos, porque claro, eso es algo que a mí me gusta mucho, y aquí no me quiero poner así, abajo el inglés, pero para la gente que habla inglés es como, aprendo a programar y ya. Y para mí, por lo menos yo de donde vengo, de Chile, el aprender inglés igual es un paso importante. Entonces, la gente toma por sentado que sabemos todo. Y de hecho, esta la hice allá en una Lightning Talk en la PyCon US y también la gente, claro, era como, no tengo ni idea de qué escribiste en la pantalla porque no sé español. Pero fue por eso. Pero después, las palabras son todas súper sencillas. Las funciones, los built-in, también, literalmente, por ejemplo, copiar una, ver cómo funciona la estructura de la función y adaptarla un poquito y jugar con eso. Pero la charla la terminé de hacer media hora antes de venir acá, pero había comenzado a hacer la estructura y reutilicé cosas de la otra charla. Bueno, yo también tengo hambre, así que no se preocupe, no hagamos preguntas. Bueno, muchas gracias.